Patricia Benavides presenta una nueva denuncia constitucional contra Delia Espinosa. Bien lo decíamos al principio en los titulares, quizás algo redundante porque esta noticia ya viene sucediendo desde hace mucho tiempo, pero esta vez lo presenta ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por otros delitos. Pero bajo los mismos hechos. Tal cual. Desacato, supuesto desacato, de incluirla ya o reponerla en el Ministerio Público que viene por orden de una resolución de la Junta Nacional de Justicia. Hay o no desacato, lo hemos conversado anteriormente, que se ha estado viendo de alguna u otra manera ver el despacho supremo en el que podría incluirse, porque no es que ella llegue y ya esté de frente a tomar uno de los despachos, sino que habría que analizar qué investigaciones están viendo, si es que habría un conflicto de intereses y posiblemente ello haya demandado una demora en reponerla, Renzo. Claramente hay que recordar, como siempre digo, hay que recordar porque al final de cuentas esto termina siendo una telenovela en el sentido en el que cada semana sale un nuevo episodio y te pierdes una semana y le pierdes la hilación a la novela. Recordemos que en la época en la que Patricia Benavides había sido suspendida por la JNJ, se nombra una nueva fiscal de la Nación, Delia Espinosa. Posteriormente, la Junta Nacional de Justicia cambia de miembros titulares. Estos nuevos miembros titulares se hace una revisión de la suspensión de Patricia Benavides y su hermana, Emma Benavides, que fueron suspendidas en la misma resolución. Finalmente, la nueva Junta emite una resolución declarando la nulidad de la anterior, de la primera, que suspendía. Y dentro de lo que ordenaba esta nueva resolución, ordenaba la restitución de Delia Espinosa como fiscal supremo. Me corrijo, ordenaba su restitución. No aclaraban si solo como fiscal supremo y o fiscal de la nación. Porque acuérdense que para ser fiscal de la nación hay que también ser fiscal supremo. Ciertamente se emite esta resolución y entramos en unas semanas en las que en su momento se denominó semanas de crisis institucional dentro del Ministerio Público. Crisis por no saber quién iba a ser el fiscal de la nación. En ese instante no se debatía, no se discutía, o al menos no estaba en la boca de todos, si era o no era fiscal suprema. Se debatía fiscal de la nación. Posteriormente ocurren varias cositas. Tampoco voy a resumirlas todas porque son un montón, pero ocurren varias cosas y el debate de fiscal de la nación es zanjado. Se queda Delia Espinosa. Pero pareciera que entra en debate ahora el otro extremo de la resolución, que repito, la resolución tampoco fue clara, que ¿es o no es fiscal suprema? La respuesta finalmente es sí, es fiscal suprema. Pero, y por ahí los medios a través de diversas entrevistas que se realizaron empezaron a publicar, esto es información más allá de opinión, de que no es que se pretenda ignorar la resolución de la Junta, sino que no es tan fácil, no se puede de un momento para otro reponer a un fiscal supremo. Hay que ver dos factores: presupuesto, hay para pagarle, y despacho. Si esto es cierto o esto es falso, si fue una cortina de humo, si fue un medio de dilación, no tenemos forma de saberlo, pero es lo que se dijo al menos de forma pública. En consecuencia, hubo un retraso ciertamente significativo entre la emisión de la resolución de la Junta Nacional de Justicia y la reposición en el cargo de Patricia Benavides. Como consecuencia de este retraso, pues a Delia Espinosa la han estado golpeando bastante de manera pública y a través de diversas denuncias que está recibiendo, porque presuntamente este retraso respondería a faltas a la Constitución, ahora delito de prevaricato, delito de abuso de autoridad, y ciertamente se va a investigar por qué ocurrió todo esto, por qué presuntamente habría prevaricado, por qué presuntamente habría habido un abuso de autoridad. Yo, la verdad, no me inclino por ninguno de esos dos delitos, porque prevaricato es faltar a la ley, y acá supuestamente ha faltado a una resolución, no a una ley, así que yo descarto prevaricato. Abuso de autoridad es un delito de acción. Tienes que haber cometido una conducta
para poder cometer abuso de autoridad. Pero Delia Espinosa, en todo caso, no hizo una acción, hizo una omisión. Omitió responder, omitió acatar esta resolución. Si es que cometió un delito, no lo afirmo ni lo niego, sería principalmente una omisión de funciones, desde mi perspectiva, porque hay una conducta omisiva. Eduardo Mesa dice, hay presupuesto, el problema es que si entran los fiscales ya no tendría poder de decisión. Y es algo que se ha comentado del por qué ha demorado la reposición de Patricia Benavides dentro del Ministerio Público, porque decían no hay presupuesto, se tiene que analizar el presupuesto, otros decían sí hay presupuesto, otros decían están evaluando el tema de los despachos, a qué despacho va a ir, no, en ese despacho tiene 12 investigaciones fiscales, no puede ir ahí, conflicto de intereses, tenemos que mover a tal fiscal, a tal despacho y así y se hizo un amarradero totalmente, pero es lo que demandaba el tiempo para analizar este tipo de escenarios. No es que ya se haya emitido, aunque ha demorado también la Junta Nacional de Justicia en esclarecer si es que va a ir solo como fiscal suprema y no como fiscal de la nación o viceversa. Es lo que ha demandado el tiempo para que Delia Espinosa, de alguna y otra manera, pueda evaluar en qué despacho supremo iba a reponer a Patricia Benavides. Porque recordemos que en por lo menos 2 despachos presentaba investigaciones o carpetas fiscales. Entonces, no podría investigarse a ella misma, porque está involucrada en diferentes investigaciones. Y por ende, creo yo que no habría ningún tipo de desacato. Desacato hubiese sido si es que hasta ahorita no hubiese repuesto y se hubiese cerrado tajantemente. Es decir, yo no obedezco a la Junta Nacional de Justicia. Acá no entra nadie. Allí quizás ya podría hablarse de desacato, porque su idea no era no reponerla, sino analizar los escenarios. ¿Qué nos dice acá Publi y Angelito? Desacatar no es cumplir una ley o norma. Iván Fernández, el locutor, habla y ni se le entiende el periodista o el abogado como Domingo Pérez. Muchas gracias por comentar. Lo importante es que están interactuando. De alguna y otra manera están... No sé si lo dirá por ti o por mí, pero me voy a esforzar más en vocalizar mejor en caso sea yo. Creo que es por mí. Pero esto lo va a analizar la subcomisión de acusaciones, que ya no lo preside María Acuña, lo preside Lady Camones, que pertenece al mismo partido político Alianza por el Progreso. Ahora, la pregunta del millón es, ¿se aprobará? Porque acá está en el informe, está viendo que se tienen que analizar por los 2 caminos que son el antejuicio y el juicio político. Un poquito nos podrías explicar este término, Renzo, ya para ir cerrando el tema. Básicamente estamos ante beneficios, por usar un término, beneficios constitucionales que tienen altos funcionarios. Lo que pasa es que se tiene la premisa de que hay altos funcionarios que durante sus gestiones no deben ser investigados. No porque no puedan cometer un delito, sino porque se entiende, y ciertamente es un razonamiento análogo que utilizó el TC en el tema de la presidenta Dina Boluarte, se entiende que los altos funcionarios tienen que enfocarse en su trabajo al punto en el que una investigación puede generar distracciones del trabajo. Y como su trabajo es mucho más importante que su investigación, lo que se hace es, no te voy a investigar para que trabajes. Luego de que termine tu trabajo, tu periodo, ya recién te investigaré. Sin embargo, esto es la figura general. Hay excepciones. Las excepciones son básicamente levantar esta inmunidad que tienen para que durante el cargo puedan ser sí investigados, incluso procesados y posiblemente condenados. Pero hay ciertos requisitos. Básicamente el Congreso es quien tiene que evaluar si se levanta o no esta inmunidad, y para levantarlo tiene que haber una denuncia, tiene que haber una comisión que investigue, se tiene que emitir un informe, el informe tiene que pasar a debate, se tiene que debatir a nivel congresal y tiene que haber una mayoría de 2/3, si la memoria no me falla, en la que se apruebe levantar esta inmunidad, y levantando recién se procede a investigar formalmente dentro de un proceso penal. El antejuicio político es eso, un juicio político de presunta responsabilidad solo para ver si levanta o no tu inmunidad. Luego viene ya la investigación penal.
Pero ciertamente cuando te levantan la inmunidad, probablemente también de la mano te quieran suspender en tus funciones o, siendo más extremos, podrían hasta pedirte prisión preventiva, como ha ocurrido con alguno que otro congresista que se le acusó de delitos graves durante su función y se le levantó la inmunidad y se les quitó del cargo y encima se les metió prisión preventiva y actualmente condenados. Así que más o menos ese es el resumen de la figura. De ser admisible la denuncia constitucional, nueva denuncia constitucional contra Delia Espinosa, estarían o buscaría inhabilitarla por 10 años. Esto me recuerda a la inhabilitación que se le dio a la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, por no haber investigado Castillo, que fueron como 5 años y luego el Poder Judicial la repuso nuevamente. Pero mira más o menos cómo es que se devuelve la figura. Primero, Delia Espinosa solicita la inhabilitación de Patricio Benavides. Lo aprueba el Poder Judicial y luego se declara la nulidad y ahora es viceversa. Ahora es Patricio Benavides quien está pidiendo la inhabilitación de Delia. Muy bien, vamos a ver entonces si es que se aprueba o no se aprueba la denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, que obviamente lo vamos a ir comunicando.